Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Museo del Tequila y del Mezcal, aquí en la Plaza de Garibaldi, de modo que será absolutamente inevitable que escuche usted a lo lejos el sonido de la trompeta del mariachi. Miren ustedes, Bertrand Russell dijo que el sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. De hecho, en la antigua Grecia se consideraba que el ocio era dedicado a la reflexión por los filósofos. Luego, con el advenimiento del cristianismo, el ocio fue duramente criticado, pues aparentemente no era productivo. Rommel Masako dice que el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, para divertirse y sentirse relajado, para desarrollar su información o formación desinteresada o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad. Con esta definición, tal parece que el ocio no es el hecho de no hacer nada en absoluto, sino de dedicarse a algo que solo nos satisface a nosotros. El ocio, dicen, es el origen de todos los vicios, pero también es el origen de la creación, de la escritura, del arte, de la filosofía. Hoy hablaremos unos cuantos minutos del ocio, la pereza, el esparcimiento. Por eso estamos aquí, en el Museo del Tequila y del Mezcal. Aquí, con los detonantes de la creación. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Mire usted, Bertrand Russell, en su libro Elogio del Ocio y otros ensayos, afirma que él, como muchos de nosotros, hemos sido educados bajo el lema de que la ociosidad es mala compañía y que genera vicios. Pero el autor sostiene que ya se ha trabajado demasiado en el mundo y que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños. Entonces lo que hay que predicar, sobre todo en los países industriales modernos, es algo completamente distinto de lo que siempre se ha predicado. ¿O no le parece que las largas horas que muchísima gente pierde para transportarse de un lugar a otro serían más productivas si se dedicaran al ocio? ¿No cree que esas largas horas en la oficina sin hacer nada son una pérdida de tiempo irreparable? Russell afirma que las técnicas modernas han hecho posible reducir enormemente la cantidad de trabajo requerida para asegurar lo imprescindible para la vida de todos. Pero, de acuerdo al autor, la idea de que la gente pobre disponga de horas libres siempre ha horrorizado a la clase dominante, porque no se plantea la posibilidad del sabio empleo del tiempo libre. Claro que no es fácil. Alguien que ha trabajado largas horas toda su vida se aburrirá y no sabrá seguramente qué hacer cuando deje de trabajar. Por otro lado, sin una cantidad considerable de tiempo libre, las personas se ven privadas de muchas de las mejores cosas de la vida. Russell afirma que en un mundo donde nadie se ha obligado a trabajar más de 4 horas al día, toda persona con curiosidad científica podrá satisfacerla y todo pintor podrá pintar sin morirse de hambre. Los escritores jóvenes, y de hecho cualquier escritor, no se verán forzados a llamar la atención por medio de sensacionales chapucerías hechas con miras para obtener la independencia económica que se necesita para las obras monumentales y para las cuales, cuando por fin llega la oportunidad, habrán perdido el gusto y la capacidad. En conclusión, Bertrand Russell piensa que el ocio y su sabio aprovechamiento generan buen carácter en las personas, y el buen carácter es, de todas las cualidades morales, la que más necesita el mundo. Sí, señor y señora, el buen carácter. Y es resultado de la tranquilidad, la seguridad y el disfrute. No es el resultado de una vida ardua de lucha constante. ¿Es usted ocioso? ¿Le entrega una parte de su tiempo a todo y a nada, o se dedica con obsesión al trabajo y le teme al tiempo libre como si este fuera una bestia peligrosa? Respóndase usted mismo. En la mesa de novedades, que en realidad es una mesa de tequilas y mezcales, aquí, ni más ni menos que en Garibaldi, en el Museo del Tequila. Acaba de estar en México el escritor francés, el ensayista francés Gilles Lipovetsky. Sí, el mismo, el autor de El Imperio de lo Efímero, ese libro que se convirtió en un estudio de culto. Ahora la editorial Anagrama ha publicado De la ligereza. Dice Lipovetsky
que la ligereza es la tendencia dominante en el espíritu de nuestra época. Marx habría dicho, es la ideología de nuestra época y se manifiesta en todos o casi todos los aspectos del mundo occidental, de las artes plásticas a la industria de la energía, de la informática a las prácticas consumistas, de la educación al deporte y al cultivo del cuerpo. Este nuevo ensayo de Lipovetsky parece estar explicando por qué la ligereza y este tipo de ligereza es hoy en día el signo de los tiempos. Traigo conmigo dos libros de dos narradores mexicanos, uno nacido en 1965, Marcial Fernández, otro nacido en 1977, Luis Jorge Bunn. La editorial ficticia ha publicado la nueva novela de Marcial Fernández, Máscara de Obsidiana. Ocurre en la Ciudad de México, una ciudad lacustre, pero una ciudad como la conocemos hoy en día, una ciudad con Garibaldi, pero entre acequias y como si hubiera sido reproducida del viejo imperio mexica. Es un thriller también, es un thriller, una forma de ir buscando a la ciudad entre crímenes y tortura. Esta novela pudo iniciar con una tortura. Cuauhtémoc, el águila que desciende, la que fue conocida como Venecia la Rica, observa displicente cómo les queman los pies a dos hombres barbados, semidioses falsos, en busca del tesoro robado a Moctezuma en aquella lejana noche triste. Marcial Fernández, Máscara de Obsidiana. De Luis Jorge Bunn, Figuras humanas. Este es un libro de cuentos del escritor nacido en 1977. Justamente el cuento ha logrado en Luis Jorge Bunn un nuevo impulso para una nueva generación. Es en cierto sentido heredero de los grandes cuentistas, pero su voz es ya una voz personal. Son cuentos que se dejan leer de principio a fin. Mire usted, tiempos de ocupación, un epílogo sobre guerras floridas, tiempo de paz, tiempos de guerra, un intermedio. Este libro, este grueso libro publicado por Alfaguara, vale la pena y merece que lo leamos. Luis Jorge Bunn. No hay ocio sin esparcimiento, sin diversión en el tiempo libre. Hay un libro que trata precisamente de este tema y lo tengo aquí conmigo, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, de Norbert Elias y Eric Dunning, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Elías es autor de un clásico de la sociología que quizás usted ha oído mencionar, El proceso de la civilización. Dunning es uno de los discípulos de Norbert Elias, especialista en genocidios. Juntos escribieron este libro sobre la sociedad y el deporte. La mayoría de los deportes entraña un factor de competitividad, dicen los autores, sin competencias que implican el uso de la fuerza corporal o de habilidades no militares. Las reglas que se imponen a los contendientes tienen la finalidad de reducir el riesgo del daño físico al mínimo. De modo que tras estos estudios sobre el deporte se halla siempre la pregunta, ¿qué clase de sociedad es esta en la que cada vez más gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y observar como espectadores estas competencias no violentas de habilidad y fuerza corporal que llamamos deporte? El surgimiento del deporte como forma de la lucha física, nos dice Elías y nos dice también Dunning, relativamente no violento, tuvo que ver con el desarrollo relativamente extraño dentro de la sociedad en general. Se apaciguaron los ciclos de violencia y se puso fin a las luchas de interés y de credo religioso de una manera que permitía que los dos principales contendientes por el poder resolvieran completamente sus diferencias por medios no violentos y de acuerdo con reglas convenidas y observadas por ambas partes. Eso es lo que está contenido en parte en este libro, Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Seguimos aquí, exactamente en la plaza de Garibaldi, y lo que usted oye es el mariachi. Estoy frente a San Camilito y frente al Tenampa, aquí donde el tiempo libre fluye, aquí donde el ocio es lo principal. Hace apenas unos días apareció en librerías el tercer tomo de Érase una vez en México, de Sandra Molina y Alejandro Rosas. Se trata de una crónica histórica de México, de una afortunada forma de difundir y contar episodios centrales de nuestra historia. Este tercer tomo que tengo aquí abarca de Madero al retorno del PRI. Molina y Rosas han propuesto que la historia no solo está hecha de grandes acontecimientos, sino también de pequeñas historias, muchas de ellas cercanas al ocio, al tiempo libre, a la diversión. Por eso, para referirse a los días de la decena trágica, cuentan Rosas y Molina que el 22 de febrero de 1913, Victoriano Huerta dio la orden de que se reabrieran los teatros. Esa noche, en el teatro principal,
se presentó el transformista Friso con sus cuatro y su cuadro París Concert, en el que representó ni más ni menos que a 100 personajes. Del mismo modo, en el capítulo de 1968 cuentan que, como una broma cruel de ese año, se declaró el Año Internacional de los Derechos Humanos y Cantinflas estrenaba Por mis pistolas. En el año de 1967, Telesistema Mexicano estrenó la primera telenovela histórica, La Tormenta, de Miguel Sabido. La Ciudad de México recibió a Duke Ellington, que se presentó en el Hotel Aristos. En esos días se presentó la película del año, Digan lo que digan, con el cantante Rafael. El ocio, el tiempo, el esparcimiento como claves de la vida cotidiana. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, en especial los años de 86 y 88, el mundo del espectáculo dio varias campanadas. Recordará usted Lola la Trailera. La televisión se convirtió en definitiva en uno de los centros del tiempo libre. La exhibición de la telenovela que usted recordará, Cuna de Lobos, acaparó al público. Érase una vez ofrece en su narración histórica una trama del tiempo libre y en consecuencia del ocio. Ahora mire usted, hay una obra que hemos comentado aquí en algunos momentos en este espacio. Me refiero a la monumental historia de la vida cotidiana en México, coordinada por Pilar Gonzalo Aispuru, publicada en 6 o 8 tomos por el Colegio de México. En los ensayos de diversos investigadores, el lector encontrará una auténtica y fascinante historia de la cotidianidad mexicana y dentro de ella un relato extraordinario del ocio, del esparcimiento. Quien cuente el ocio de una sociedad narrará la más profunda fibra de su identidad, de su forma de vida. No se pierda estos tomos. Hay una edición resumida que se llama justamente Historia mínima de la vida cotidiana en México y publicada por el Colegio de México. No se la pierda, es una obra simplemente excepcional. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana, que en realidad hoy es una mesa tequilera, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Usted lo sabe, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Escuche esto. El ocio avanza con tanta lentitud que todos los vicios lo alcanzan. Benjamin Franklin. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Queremos agradecer al Museo del Tequila y del Mezcal aquí en Garibaldi haber recibido a la producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.